Buenas tardes, amigos. Continuamos con nuestras pláticas que el aula educativa de Amigos del Hígado, desde su perfil de Facebook Live y siguiendo nuestra labor altruista, ha preparado un tema muy importante dedicado al hígado graso y embarazo. Es por ello que tenemos como invitada a la doctora Liz Nicole Tuapanta, médico internista, gastroenteróloga, con especialidad en hepatología y trasplante hepático, quien nos platicará sobre este tema tan interesante. Al final, daremos un espacio para preguntas y respuestas, las cuales coordina el doctor Jorge Luis Po, quien es internista hepatólogo clínico y director médico de Amigo, también de la clínica Remede Ciudad de México. Le transfiero la palabra, doctor, por Gracias, favor. Hortensia. Doctor Po. Gracias, Hortensia. Y gracias a Liz, que nuevamente está con nosotros. Eh, Siempre es un gusto sus ponencias. Les platico que en esta ocasión eh, el tema es muy original, porque como compartía en la promoción de esta mañana, los nacimientos son un tema de todos los días en México y en el mundo. Se calcula que hay alrededor de 140 millones de nacimientos en todo el mundo cada año. Eso fue el aproximado en el 2021. Y en México, nada más, nacieron 1.6 millones de chicos el año pasado. Y en este año, pues ahí van de nuevo otra gran cantidad, ¿no? Entonces, las mamás que traen a la luz, a la vida, a todos estos chicos, pues pueden de alguna forma estar en un riesgo de tener una enfermedad metabólica que ustedes conocen como hígado graso. De hecho, es bien sabido que uno de los factores del hígado graso es el sobrepeso y durante el embarazo, no necesariamente en el primero, en el segundo, en el tercero, pueden haber acumulaciones de peso corporal, ¿no? Entonces, por eso es que de pronto el tema para muchos suena como sorprendente. Hígado graso en el embarazo. ¿Y por qué en el embarazo? Bueno, pues porque tiene una lógica, digamos, para entender el fenómeno como uno de los factores asociados o relacionados, que seguramente va a explicar con mayor detalle la doctora Topar. Entonces, eh, Liz, tal vez para los que no es, los que son nuevos y los que están no muy, eh, digamos, acostumbrados a verte en nuestras aulas educativas, aunque ya creo que es nuestro tercer año que estás con nosotros, podrías recordarnos, Liz, actualmente tu mini currículum resumido y en particular en dónde estás actualmente. Buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre un gusto poder platicar con ustedes y poder fomentar un poquito más la educación en salud hepática, que es muy, muy importante. Especialmente en un mes tan de la soy gastroenteróloga, tengo una formación en hepatología clínica y trasplante. Yo me dedico principalmente al área de investigación clínica en enfermedades hepáticas. Al momento me encuentro en mi formación en el proyecto de doctorado en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, pero aparte también brindo consulta en el Hospital HMG Coyoacán. Entonces, con ustedes un gusto para poder resolver sus dudas, platicar. Al final vamos a poder platicar un poquito más del tema. Y pues, como me comenta el doctor Po, cuando usted me diga, estamos listos para empezar. Muy bien, pues adelante Liz, te escuchamos y tú tienes tu propio acceso para Perfecto. proyectar tus diapos. Pues voy a compartirles un poquito esta situación. Ok, listo. Creo que ahora sí ya todos estamos viendo la presentación. Listo. Entonces, cuando hablamos del Sí, se ve hígado, perfecto, se ve perfecto. perfecto. Entonces, hoy vamos a platicar un poquito del hígado graso no alcohólico en el embarazo. Y tenemos que reconocer que esta enfermedad del hígado graso no alcohólico, últimamente, si nos
revisamos la última década, pues como que se ha puesto un poquito de moda y cada vez escuchamos más y tenemos un poquito más de conciencia con relación a esta enfermedad. Pero algo que es importante es que podamos definir o qué es esta enfermedad para la mayor parte de nuestra audiencia. Se conoce como hígado graso la acumulación excesiva de grasa hepática que está asociada a la resistencia a la insulina, y para que hablemos de esta enfermedad necesitamos tener la presencia de grasa o esteatosis por arriba del 5% en los hepatocitos. Existen diferentes métodos para que podamos evaluarlo, aquellos métodos invasivos como la biopsia hepática en la que tenemos que tomar un cachito del hígado, enviarlo al patólogo y que lo pueda reportar, así como también métodos no invasivos. De estos, el que mayor tasa de detección tiene o la mayor exactitud es una resonancia magnética, ya que esta nos permite cuantificar por arriba del 5.6%. Cuando hablamos de la prevalencia global de hígado graso, esta se encuentra por alrededor del 25 al 30% a nivel mundial. Sin embargo, en diferentes partes del mundo puede ser mayor o menor. En un estudio que realizamos y que presentó el doctor Ignacio García, en México se conoce que la prevalencia en pacientes en check-ups puede llegar a ser de hasta el 31%. Sin embargo, esta prevalencia puede ser mayor si combinamos enfermedades como la presencia de hígado graso en pacientes que tienen un diagnóstico de diabetes, ya que en esta situación puede incrementarse hasta el 55.5%. Pero durante mucho tiempo se consideró que la enfermedad por hígado graso se presentaba solamente en los pacientes obesos. Sin embargo, hoy en día sabemos que también los pacientes delgados o aquellos que se encuentran dentro de un índice de masa corporal dentro de rangos que podrían no ser patológicos, también pueden tener esta enfermedad. Y en México se ha estimado que en este grupo de pacientes puede ser tan alta como del 69.8%. E inclusive hay otras zonas en partes del país que también pueden presentar valores más altos. Pero ¿qué pasa en los niños y por qué nos preocupamos de esta situación? Es porque cada vez estamos dándonos cuenta que desde la edad, desde la infancia, a partir de los 2, 3 años, los pequeños pueden tener la presencia de hígado graso no alcohólico. A nivel mundial se considera que esta puede ser de entre el 7 al 10%. Algo que es importante recalcar es que en ciertas zonas del mundo, como por ejemplo en América Latina, esta puede llegar a ser tan alta como del 25%. Y en niños hispanos, esta se ha determinado que puede ser hasta, hasta 4 veces mayor. Pero cuando nos volteamos a ver otros datos de estos pacientes, también sabemos que poco a poco los pacientes jóvenes en las últimas décadas se ha triplicado la presencia de pacientes jóvenes y de esta enfermedad en este grupo poblacional. Es así que, por ejemplo, para el grupo antes de los 20 años, esta puede encontrarse tan alta como el 18%, y para el grupo de entre los 30 a 35 años puede ser inclusive por arriba del 25%. Sin embargo, también hay que reconocer que cuando tenemos el desarrollo de esta enfermedad de una forma tan temprana, la progresión a cirrosis puede verse inclusive antes de los 40 años, y en estudios de cohortes prospectivas que llevan más de 30 años corriendo, como el estudio del NANGES, sabemos que, por ejemplo, del 88 al 94, la prevalencia era del 2.6%, y del 2005 al 2019, este incrementó 3 veces más hasta el 25%. Otro detalle importante es que también sabemos que en la edad joven también estos pacientes pueden presentar obesidad mórbida, y más de la mitad de estos pacientes tienen hígado graso en un 57%. ¿Y qué sabemos de México? Este es un estudio que se encuentra ya publicado. Lo que se hizo fue un análisis de 10 hospitales de la Ciudad de México y un hospital del Estado de México. Se analizó cuáles fueron los cambios en las tendencias de las enfermedades hepáticas durante los últimos 20 años, y lo que pudimos encontrar es que poco a poco el hígado graso metabólico ha ido incrementando, y esto se encuentra y se observa en mayor predominancia en las mujeres, pero también en los diferentes grados o grupos etarios se produce esta tendencia. Y cuando se realizan diferentes evaluaciones, por ejemplo, ¿qué pasa con la concientización de hígado graso? ¿Qué tan consciente yo como paciente estoy de hígado graso o mi proveedor de salud está? Sabemos que a pesar de que han cambiado los años y han cambiado diferentes generaciones, el hecho de que un paciente esté consciente de la presencia de esta enfermedad sigue siendo muy baja. Y cuando se analiza, por ejemplo, considerando género en los grupos etarios y el origen de estos pacientes, encontramos que los pacientes de 18 a 29 años son aquellos que
realmente no se encuentran conscientes de la enfermedad y también que una gran parte de pacientes de origen mexicano tienen muy poca conciencia de esta enfermedad. ¿Y cuáles son los criterios diagnósticos o cuándo empezamos a preocuparnos de la presencia de esta enfermedad? Pues en aquellos pacientes que tienen diabetes mellitus habría que considerar muy seriamente la presencia de esta enfermedad metabólica, pero también en aquellos pacientes que tienen sobrepeso o obesidad deberían ser candidatos para investigación de esta enfermedad. Sin embargo, como les comentaba, son los pacientes delgados o con peso normal aquellos en los que a veces pasamos de largo la detección de esta enfermedad y en estos pacientes se debería considerar teniendo en cuenta el cambio en el índice de masa corporal, que es diferente para pacientes caucásicos de los asiáticos, el considerar la presencia de dos anormalidades metabólicas, ya sea un índice de masa corporal por arriba de 25, la presencia de obesidad abdominal, la presencia o el tratamiento ya de hipertrigliceridemia, un HDL bajo, la presencia de hipertensión arterial o tratamiento específico para la misma, el antecedente familiar, es decir, mamá, papá o hermanos con diabetes o hipertensión arterial, la presencia de una glucosa alterada en ayuna o una hemoglobina glicosilada por arriba de 5.7, la presencia de un score de OMA por arriba de 2.5 o una proteína C reactiva de alta sensibilidad por arriba de 2. Con que presentemos dos de estos criterios, ya tenemos anormalidades metabólicas que nos podrían llevar a la presencia de esta enfermedad metabólica. ¿Y qué sucede en el embarazo? ¿Qué datos tenemos del embarazo? Pues sabemos que desgraciadamente en México el embarazo empieza a una edad muy temprana. Cuando hacemos un análisis de los datos presentados en el SINAC, incluso para el 2016, se considera que las madres pueden empezar a tener bebés de forma tan temprana como los 9 años, pero el pico se empieza a presentar alrededor de los 14 años. Y si recordamos los datos de la presencia de hígado graso, pues esta es una población que ya está en riesgo. Aparte de eso, cuando se hace un análisis de los datos del INEGI para el censo de la población del último del año 2020, sabemos que alrededor de los 15 a 19 años tienen en promedio un hijo, pero la cantidad de hijos va subiendo a medida que va incrementando la edad reproductiva de la madre. ¿Y cómo jugamos estas dos enfermedades, la presencia de hígado graso metabólico en el embarazo? Pues lo que sabemos es que existen datos ya publicados. Este es un análisis de una cohorte de los datos de alta de Estados Unidos en los que se evaluó los cambios en tendencia en aquellos pacientes con embarazos por arriba de las 20 semanas de edad gestacional desde el año 2007 al año 2016. En estos escenarios lo que se observó fue que estos pacientes, poco a poco, el embarazo se encuentra cada vez de forma más frecuente y asimismo también tenemos que de un análisis de 18 millones de embarazos, 5.000 pacientes tenían enfermedad hepática, pero casi cerca de 115.000 tenían otras enfermedades hepáticas. Entonces el embarazo no solamente tiene el hígado graso como una posible enfermedad, sino también otras cosas que debemos considerar. Asimismo, cuando se analiza qué sucede con el hígado graso y el embarazo en pacientes con cirrosis, sabemos que en este tipo de pacientes el hígado graso se encuentra hasta en un 72% de los embarazos. Y esto cuando se hizo el análisis de la base de datos de análisis de una corte canadiense en el que se tomó pacientes entre los 18 a 44 años. Llama la atención también que a pesar de que es una serie de varios años de edad, la tasa triplicó prácticamente en estos pacientes durante este tiempo. Entonces, eso hace que el hígado graso poco a poco se vuelva mucho más importante y más aún en esta cohorte de pacientes. ¿Y cuáles son los riesgos de esta enfermedad? Pues tenemos riesgos maternos y riesgos perinatales. Ya vamos a hablar un poquito más de a qué se llaman estos desenlaces, pero como ejemplo tenemos preeclampsia, eclampsia en un 4% de pacientes que tienen hígado graso en el embarazo. Tenemos mayores tasas de hemorragia posparto e inclusive tenemos también partos pretérmino. ¿Y qué pasa con los desenlaces maternos en esta enfermedad? Pues ya sabemos que uno de los primeros estudios que encontramos y que está muy bonitamente diseñado es un estudio sueco con 110 embarazos únicos entre los años 92 y 2011. El riesgo para las madres era de preeclampsia o la elevación de la tensión arterial. También podrían presentar diabetes gestacional y muchos de estos embarazos terminaron en cesárea, inclusive cuando estos datos se ajustaron para otras variables importantes. Y también cuando se evaluó, por ejemplo, en el último congreso
americano de hígado, encontramos que, por ejemplo, si se revisa la literatura, en más o menos 12.377 pacientes con hígado graso, la presencia de diabetes mellitus es bastante importante, pero también estas madres pueden presentar riesgo de obesidad, riesgo de hipertensión gestacional y el más temido riesgo de preeclampsia. Y cuando se hizo otro análisis, solamente en Estados Unidos, se comparó en una base de 18 millones de pacientes sin enfermedad hepática contra 5.640 pacientes con embarazo e hígado graso, se encontró que existen otras complicaciones como la hemorragia posparto e inclusive se puede llegar a tener muertes maternas. Entonces, no es una enfermedad que debe pasar desapercibida. Y esto lo que ha motivado es, por ejemplo, que en las diferentes guías de ginecología se intente evaluar o qué se puede hacer para prevenir estas complicaciones. Ya existen diferentes algoritmos en los que se habla sobre los factores de riesgo para pacientes que puedan tener preeclampsia y estos factores de riesgo, algo que es importante es que comparten factores de riesgo metabólicos que se pueden manejar de forma temprana, siendo estos, por ejemplo, la hipertensión crónica, la presencia de diabetes tipo 1, tipo 2 o la obesidad. Esto ha hecho que se puedan crear, por ejemplo, estrategias en las que se pueda administrar aspirina para este tipo de pacientes, siempre y cuando se considere el riesgo versus beneficio en cada paciente. Entonces, se debería considerar qué se puede hacer en estas pacientes con hígado graso y riesgo de que puedan presentar preeclampsia. ¿Y cuáles son los desenlaces a largo plazo? ¿Qué es lo que va a pasar con una madre que tiene esta enfermedad? ¿Y cómo esto se va a traducir en su descendencia? Pues primero tenemos que entender cuáles son los cambios metabólicos normales en el embarazo. Es importante recordar que a la medida que pasan los 3 trimestres del embarazo, la sensibilidad a la insulina va a estar disminuida, pero también vamos a tener un aumento del volumen del tejido adiposo, también vamos a tener aumento de la lipólisis, de los niveles de triglicéridos y los niveles de insulina. Todos estos cambios metabólicos tienen un factor importante porque están ayudando al cuerpo a poder hacer los cambios necesarios para el parto y para la lactancia. Y cuando se hace un análisis igual de la revisión de la literatura, lo que sabemos es que en estos niños que nacieron de madres con enfermedad hepática por hígado graso, pueden ser grandes para la edad gestacional, pueden también tener parto prematuro o inclusive pueden tener madres que tienen riesgos de sangrado. Entonces, no es nada despreciable el riesgo que puede presentar el feto. Pero también se han hecho análisis, por ejemplo, de qué sucede con el paso del tiempo si uno nace de una madre que tiene hígado graso. Por ejemplo, en este estudio en el que se hizo un diseño analizando pacientes con índice de masa corporal menos de 25 contra un grupo en el que tenían más de 30 de índice de masa corporal, si tú provienes de una madre que tenía un peso alto al nacimiento, también tu riesgo a forma, cuando tú tienes por arriba de 20 años de que tener hígado graso, es de 1.57. Y si tu madre tiene ya obesidad, o sea, un índice de masa corporal por arriba de 30, tu riesgo se incrementa hasta 2.66. Pero ¿qué pasa cuando no nace solamente de una madre que tiene hígado graso, sino también de un padre que tiene hígado graso? Pues en estos escenarios también tenemos una influencia de la masa corporal del padre y esto contribuye a que tengamos un riesgo incluso mucho más alto en estos pacientes. Esto nos habla de la probabilidad de los cambios epigenéticos que se pueden presentar en la población y que estamos ya pues diseñándolos desde que se concibe al bebé. Y entonces en estos escenarios sabemos que los hijos de madres con obesidad tienen 3 veces mayor riesgo de tener hígado graso y los hijos de padres con obesidad también tienen un riesgo de 1.85. Entonces es importante considerar que no solamente hay que dar consejería a la madre, sino también al padre. ¿Y qué pasa o qué sucede en pacientes mexicanos? Porque muchas veces lo que nos dicen es que todos esos datos son de población caucásica, no es de mi realidad, no es de lo que sucede. Este es un estudio muy bonito que se realizó aquí en México. Este proviene de una corte que se llama Element, que está corriendo en la Ciudad de México y está corriendo desde hace muchos, muchos años. Aquí lo que se hizo es analizar 97 embarazos únicos y se evaluó a la población cuando llegó a su control a los 21 años de edad. A estos pacientes se les hizo una resonancia magnética para la detección de hígado graso y lo que se encontró es que en aquellos madres que tenían sobrepeso u obesidad,
les producían un riesgo de 1,79 de que tengan y mantengan el sobrepeso o la obesidad al parto, pero a la vez esto contribuye a un riesgo de hasta 5 veces más de tener sobrepeso antes de los 4 años, y este mismo riesgo se sigue manteniendo para tener sobrepeso o obesidad a la adolescencia y a su vez para el sobrepeso o la obesidad en un adulto joven. Entonces, este riesgo que tenemos desde que estamos o desde que nos conciben se puede mantener durante todo el tiempo de vida de este paciente. Y para eso es que existen diferentes recomendaciones que son importantes y que muchas veces nuestros colegas de ginecología las tienen muy a la mano, pero se me hace que puede ser bastante útil para las mamitas embarazadas entregárseles una tabla en la que pueda hacerse una recomendación de la ganancia de peso en base al trimestre y en base al peso con el que están empezando su embarazo. Por ejemplo, para embarazos únicos, en el caso de una paciente que ya tiene sobrepeso al momento de la concepción, debería ganar entre 15 a 25 libras durante su embarazo y en caso de que sea gemelar entre 31 a 50 libras. Esta es una tabla que nos presenta el Centers for Disease Control, pero también existe una tabla propia para los embarazos, por ejemplo, para los trillizos. Entonces, todas estas partes de las metas de recomendación de ganancia de peso se deberían considerar en estas mujeres. La verdad es que si bien no tenemos alguna otra medida estandarizada, es lo mejor que tenemos por el momento y lo que podemos empezar a recomendar. Pero también quiero echarme un poquito de lado sobre los beneficios de la lactancia materna. Existen diferentes efectos fisiológicos de la lactancia materna y es por eso que durante muchos años se ha hecho una campaña muy exhaustiva de la lactancia y de la importancia para la madre y para el bebé. La lactancia materna a nivel del tejido adiposo moviliza las reservas de grasa, incrementa la secreción de adiponectina y la sensibilidad a la insulina, aquella que perdimos durante el embarazo nos ayuda a recuperarla. En el hígado disminuye la producción de triglicéridos, aumenta la sensibilidad a la insulina y esto no se produce solo a nivel hepático, sino también a nivel de músculo esquelético. Y en general a la madre lo que le produce es un incremento de la tasa metabólica, es decir, empieza a quemar muchas más calorías e incrementa el gasto de energía. O sea, toda la energía que ganamos durante el embarazo la empezamos a quemar con la lactancia materna. Y esto se traduce en efectos metabólicos beneficiosos, es decir, en el caso cardiovascular, disminuye los triglicéridos, aumenta los niveles de HDL, disminuye la grasa hepática, mejora la sensibilidad a la insulina y con esto el riesgo de diabetes y diabetes gestacional disminuye, pero a la vez también les ayuda a reducir el peso corporal, la masa grasa total y también disminuye el porcentaje de grasa en muslos y en tronco. Entonces, la lactancia materna de por sí tiene muchos beneficios y esta campaña que se ha hecho muy exhaustivamente no solamente son beneficios para el bebé, sino también para la madre. Y también cuando se analiza qué sucede con la lactancia materna y cómo ésta puede reducir la presencia de hígado graso o proteger a nuestros adolescentes, este es un estudio muy bonito que se hizo en la base de datos australiana de madres y niños. Y aquí lo que se hizo es una captura de datos de forma prospectiva, o sea, desde que nacieron empezaron a seguir a estas madres y estos niños y se hizo un análisis de 2.868 nacidos vivos y se los volvió a evaluar a los 17 años mediante ultrasonido para detección de hígado graso. Aquí lo que nosotros pudimos observar es que es muy, muy importante la edad a la que se paró la lactancia. Mientras más meses de lactancia mantiene el niño, la prevalencia de hígado graso a los 17 años es mucho menor. He ahí la importancia de la lactancia materna. Asimismo, dependiendo de la edad a la que se inicia el suplemento de leche, también mientras más tarde sea el inicio del suplemento de leche, también se tiene una menor prevalencia de hígado graso. Pero aparte de eso, también es importante saber, y por ejemplo, aquí existía un dato que es muy, muy importante, es que cuando se da una dieta híbrida, es decir, lactancia materna y el inicio de suplementos alimenticios entre o antes de los 4 meses, estos pacientes tienen mayor prevalencia de hígado graso. Entonces, esa parte de adelantar el inicio de la dieta sólida en los pacientes tampoco se traduce en beneficios en estos niños a largo plazo.
Y esto lo que ha fomentado es que se empiece a platicar un poquito más sobre lo que es la salud reproductiva y la enfermedad hepática, hablando de que no solamente son los ginecólogos quienes deben empezar a preocuparse de lo que está pasando con estas pacientes, sino también los hepatólogos, los médicos internistas, los médicos generales, que son pacientes que manejan tanto a la madre como al bebé. Según las guías de salud reproductiva que se publicaron en el año 2021, algo que es importante y fundamental es la consultoría antes del embarazo. ¿Por qué? Porque en esta situación vamos a poder reducir los riesgos maternos y los riesgos fetales. Y como vimos, la consultoría antes del embarazo no debe incluir únicamente a la mujer, sino también al padre del bebé. Otra cosa que es importante es optimizar el peso de estas madres embarazadas, de ser posible brindarles toda la información disponible con relación al porcentaje de masa que deben tener, a la ganancia de peso corporal que deberían mantener durante cada uno de los trimestres y al control de las comorbilidades metabólicas, de ser posible antes de la concepción, a fin de que podamos proteger al producto. Es importante también fomentar una dieta saludable y el ejercicio apropiado, porque en muchas ocasiones, del momento que una mamita queda embarazada, de repente le cortan, en un intento de protegerla, su actividad diaria, le cortan la ida al gimnasio y demás situaciones, mientras el ginecólogo considere que es una parte que podemos proteger a la familia, pues se podría realizar y fomentar la actividad en estos pacientes. Pero también algo que recordar es que durante el embarazo sí vamos a tener algunos cambios, pero las pruebas de funcionamiento hepático no van a cambiar de forma importante durante esta situación. Entonces, no se necesita un monitoreo específico de las pruebas de funcionamiento hepático a diferentes etapas del embarazo. Se tienen y se pueden realizar durante las mismas. Y algo que hemos recalcado durante muchos años es que la lactancia materna, si podemos ver los datos, no solo beneficia al producto, sino también beneficia a la madre para la protección en sus variables metabólicas. Entonces, como podemos ver, muchas de las cosas han ido cambiando con el tiempo, muchas de las cosas hemos ido aprendiendo con relación a la salud reproductiva y dado que el hígado graso es una enfermedad que se viene muy, muy fuerte en México, ya estamos empezando a ver los cambios en las tendencias, pues es importante empezar y concientizar a nuestros pacientes. Pues con relación a todo esto, pues estos son mis datos de contacto por si alguno de ustedes necesita un poco más de información o pues si podemos evaluarlos o ayudarlos para la evaluación en cuanto a los temas de patología. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Liz. Yo que vamos a recordar que estos datos de contacto los va a tener también Hortensia, por pedir que los dejáramos ya sin compartir, Liz. Y para dejar la presentación libre. Perfecto. No, pues excelente charla de nuevo, Liz. Creo que tiene utilidad práctica, sin duda, toda esta información para todos los pacientes. Y yo te haría una pregunta general. ¿Realmente es una nueva enfermedad del hígado graso del embarazo? ¿O es simplemente un mejor conocimiento o entendimiento de lo que pasaba con algunas embarazadas, gracias a que ahora se tiene muy bien definido los criterios de la enfermedad por hígado graso? Pues en realidad si analizamos los datos, especialmente algunos ensayos clínicos, se ha visto que en los últimos 20 años tenemos un cambio en el paradigma del índice de masa corporal, tanto en hombres como en mujeres. Durante las últimas 3 décadas se ha visto un incremento del índice de masa corporal. Entonces, probablemente no es solamente que es algo que diagnosticamos mejor, sino también es algo que, dadas las situaciones metabólicas de nutrición y demás, estamos viendo de nuevo. Entonces, sí, probablemente es una enfermedad que en una población muy pequeña existía antes, pero también estos cambios en la nutrición, en los valores de ejercicio, también han contribuido a que tengamos un cambio en los pacientes. Bien. Y bueno, lo otro que de alguna forma también lo comentaste un poco en general, rápido, es que
siempre hemos tenido esta enfermedad que se llama metamorfosis aguda gracias al embarazo, o casi también algunos le llaman como el hígado graso agudo, que es otra enfermedad muy grave, muy conocida eh, en un pequeño grupo de mujeres embarazadas. Este, este padecimiento de la metamorfosis aguda gracias al embarazo ha cambiado, es más frecuente que antes o sigue teniendo como los mismos números. Es diferente de lo que estamos hablando. El hígado graso del embarazo generalmente se presenta en el tercer trimestre de la enfermedad y depende de una mutación genética de un déficit de la acetilcoenzima A. Entonces, si el producto tiene este déficit para poder metabolizar esta enzima, pues vamos a presentar esta enfermedad. Esto es completamente diferente del hígado graso que tenemos antes de la concepción. Son dos enfermedades diferentes y pueden caminar juntas. Existen diferentes enfermedades hepáticas que pueden caminar al mismo ritmo que el embarazo y se tienen que manejar de la forma basal como se manejaban. Únicamente cambian algunos datos inmunológicos que se tienen que tener en cuenta. Entonces, la estadística es diferente en estas dos enfermedades. Una cosa es el hígado graso del embarazo que se presenta en el tercer trimestre y otra es el hígado graso no alcohólico que se presenta desde la concepción. Perfecto. Otra pregunta que está por acá de Felipe comenta que ¿qué sucede si además de obesidad antes del embarazo, su esposa además tiene hipertensión arterial, que si esto le agrega mayor riesgo de presentar el hígado graso no alcohólico durante el embarazo? Claro que sí, esto contribuye a que tenga más factores y el factor de riesgo más importante que va a tener esa paciente es la presencia de preeclampsia. Esta es una paciente que es una excelente candidata para una terapia de prevención de preeclampsia. Ya deberá discutirla con su médico cuándo, cómo y dónde se debería o se podría iniciar esta terapia de prevención. De acuerdo. Bueno, tradicionalmente sabemos que en Estados Unidos se calcula que alrededor de tal vez de un 33 a 40% tienen obesidad. Pero globalmente se dice que un 25% de los adultos americanos tienen ya la enfermedad por hígado graso. Esto dirías que es más o menos las cifras parecidas a lo que ocurre en México y algunos países de América Latina. O sea, estamos hablando de una población en riesgo de tener enfermedad por hígado graso no alcohólico adulta de alrededor de un 25% de los adultos en México y de países de América Latina. Desgraciadamente, en América Latina todavía nos faltan ensayos clínicos en los que los diferentes países se unan para brindar sus datos. También tenemos que recordar que los pacientes que tienen una descendencia latina pueden tener una mutación genética en el patatin-like tipo 3 o PNPLA tipo 3. En un análisis de un estudiante de maestría se encontró que este se puede presentar hasta en un 70% de pacientes mexicanos en el instituto. Entonces, no nos está jugando en contra únicamente el estado metabólico o el estado del ambiente del paciente, sino también el estado genético. Y desgraciadamente los datos de la prevalencia de esta mutación aún y de otras mutaciones aún no se encuentran de forma uniforme en América Latina. Se tiene diferentes estudios aislados en los que incluso en América Latina la prevalencia de hígado graso puede ser tan alta como hasta del 35%. Aquí en datos de pacientes que aparentemente son sanos porque son pacientes que van a check-up, el porcentaje que encontramos son del 31%, entonces inclusive mucho más alto de lo que inicialmente se cree o de lo que las propuestas de salud pública mantienen al momento. Por eso hay que recordar que México también es de los primeros países en obesidad infantil y de los países que se encuentran entre los 10 primeros de obesidad en adultos. Entonces la pandemia que se nos viene ya desde hace varios años la hemos estado comentando que va a ser muy grande. Sin duda, sin duda. Bueno, mencionaste en una de tus diapos las recomendaciones de metas de ganancia de peso
de acuerdo al trimestre del embarazo, pero estaban en libras. ¿Podrías comentar un poco de cuáles son las recomendaciones en el primer trimestre, segundo y tercer trimestre? La ganancia y los cálculos los tendrá que realizar su médico dependiendo del peso basal con el que empiecen. No es lo mismo para alguien que tiene peso bajo, peso normal, sobrepeso o obesidad. Y en cada trimestre se tendrá que hacer una tabla estandarizada para cada paciente. Como forma de guía, lo que podemos tener es que 1 kilo representa 2.2 libras, entonces eso nos va a dar un peso aproximado, pero aparte se tiene que considerar si son embarazos únicos, embarazos gemelares o embarazos que tienen mucho más productos, ya que la ganancia de peso se tiene que hacer un ajuste proporcional a la misma. Entonces, ese dato y esa información se tiene que calcular con su médico ginecólogo, su médico internista y su nutriólogo al mismo tiempo. Tiene que ser una evaluación multidisciplinaria. Sí, pues yo aquí le agregaría a Carmen, que es la que había preguntado esto, que en efecto el ideal general de ganancia de peso pues está más sobre la base de alrededor de 12 kilos a 16, pero hay mujeres que pueden subir 20 kilos y creen que es algo tolerable. Entonces, cada vez hay más consenso en que durante el embarazo se puede lograr seguir un control de la subida de peso de la mano de su nutrióloga, para que realmente cada vez se acerquen más a esta meta ideal de 12 kilos máximo, que dependerá, claro, de como bien decía la doctora Tuapanta, de si es embarazo único, gemelar o triple, pero que pensemos que la meta no tiene que ser subir lo que ellos quieren o lo que el bebito pida, porque hay esta confusión frecuente, ¿no? Que todo lo que tenga yo de hambre, pues no voy a dejar hambriento a mi propio bebé, cuando en realidad sabemos que es un factor que puede empeorar las cosas, ¿no? Entonces, por aquí hay otra pregunta de Matilde. Bueno, es un poquito parecido lo de si cuánto debe subir de peso, si es lo mismo durante el primero o durante el segundo o durante el tercer embarazo. Si hay una diferencia en la meta de subir de peso de acuerdo a si es su primero o su tercer embarazo. Sí existe una diferencia en la meta de ganancia de peso porque debemos recordar que desgraciadamente las mujeres con cada embarazo no regresan a su peso basal. Generalmente se nos quedan unos kilitos extra y eso contribuye a que a lo mejor si el primer embarazo tenía peso normal, para el segundo embarazo tenga sobrepeso y para el tercer embarazo ya tengamos obesidad. Entonces, cada embarazo es único, cada embarazo se tiene que manejar de una forma independiente y el apoyo de nutriología para determinar el porcentaje de masa corporal, el porcentaje de grasa a través de una impedancia es fundamental. Maribel pregunta si hay que controlar la sal. ¿Qué tanta sal puede tomar durante el embarazo? Idealmente, la sal es un tema controvertido porque realmente los seres humanos no necesitamos sal en nuestros alimentos. De por sí los alimentos ya traen sal de forma basal, aproximadamente 2 gramos de cloruro de sodio, sin que nosotros agreguemos nada. En realidad, la sal es un gusto adquirido que tenemos desde la infancia. Y inclusive en la edad adulta hay muchas personas que sin siquiera probar los alimentos ya le están echando sal. Entonces, si son pacientes que tienen hipertensión, si son pacientes que ya están teniendo edema de miembros inferiores, la restricción de sal va a ser importante. Entonces, toda esa parte sí tiene que ser evaluada por cada paciente y aquí sí tenemos que fomentar la medicina personalizada. No todas las indicaciones son iguales para todos los pacientes porque tienen diferentes antecedentes que se tienen que evaluar a la concepción y el cambio a lo largo del embarazo. Aquí una paciente, Carlota, que dice que tuvo hepatitis C ya tratada, que si puede darle lactancia a su bebé.
Sin ningún problema, la lactancia materna, si es una paciente que ya tiene cura comprobada por carga viral, la lactancia es segura para su bebé. Inclusive sabemos hoy en día que aunque no existen guías con relación al tratamiento de hepatitis C, este ya se puede empezar a considerar desde el segundo a tercer trimestre del embarazo con antivirales de acción directa. Ok, nuevamente está una pregunta de Carmen. O sea, sea la misma, nada más me llegó ahorita Carmen, pero pregunta si siendo las esteroides, la prednisona, algo que favorece su aumento del peso por hepatitis autoinmune, dice que si este es un factor que sea de riesgo para desarrollar más complicaciones en un embarazo. Desgraciadamente, las medicaciones, todos los medicamentos tienen riesgos y beneficios. Eso hace que el control médico sea importante. Los cambios metabólicos asociados a los glucocorticoides o los esteroides se pueden presentar desde las primeras semanas que puede tomar una paciente. Sin embargo, riesgo-beneficio, el médico o su hepatólogo tendrá que considerar si debe mantener la misma dosis durante el embarazo o puede disminuirse la dosis siempre y cuando se deba reajustar esta en las primeras 6 a 8 semanas posparto. Entonces, sí, los medicamentos tienen un factor, pero en su caso son necesarios, entonces no se pueden suspender sin el apoyo de su médico de base. Patricia comenta, yo tengo hígado graso y hipotiroidismo, y si puede afectarle el que tome su hormona tiroidea, Eutirox, de 100 microgramos. La enfermedad tiroidea no controlada es un factor de riesgo para el desarrollo de hígado graso. Sin embargo, si usted ya se encuentra en manejo con suplemento tiroideo y mantiene sus controles frecuentes con su endocrinólogo, esto no contribuye o no es un factor de riesgo extra para su bebé. Entonces, más bien es del hígado graso el que no está controlado. Y su endocrinólogo es quien mejor puede ayudarla a hacer los ajustes en el embarazo que pueda requerir para esta hormona. Una pregunta de Patti Alemán. Me pregunta que una paciente que está obesa y embarazada y que al checar sus pruebas de funcionamiento hepático indica datos compatibles con hígado graso, ¿cuál sería su tratamiento durante el embarazo? Durante el embarazo aquí va a ser muy importante determinar el porcentaje de grasa corporal que presenta la paciente, el tipo de actividad física que necesita y el porcentaje de calorías o el tipo de dieta que está llevando, ya que todo esto va a ser muy importante para el conteo de carbohidratos, el conteo de calorías, y aquí nutriología es quien más nos va a ayudar a determinar qué porcentaje o qué grado de calorías está quemando la paciente y que no. En cuanto a la actividad física, por ejemplo, los dispositivos electrónicos, el contador de pasos que tenemos en el teléfono celular o un podómetro que tenemos, por ejemplo, en los smartwatch o las bandas de ejercicio, son muy útiles y lo que se recomienda en estos pacientes es un mínimo de 10,000 pasos al día para poder mantener como el estado o la tasa metabólica basal de quemar calorías. Muy bien. Pues, ¿qué porcentaje de las mujeres mexicanas hacen ejercicio, Liz? ¿Tú tienes una idea? ¿Qué porcentaje de las mujeres en general hacen ejercicio? Pues yo esperaría que el mismo que los hombres, no sé si tú conoces el dato en hombres. La verdad es que datos con relación a actividad física y en las mujeres poco a poco han estado incrementando. Esto de la salud asociada al género también se ha vuelto como ya una necesidad para ciertas especialidades. Estamos tomando datos, por ejemplo, de cardiología, de endocrinología, que hace mucho tiempo ya empezaron a hacer medicina en base al género. Y pues no tengo un dato exacto para decirte, pues, tal es el porcentaje según las estadísticas de INEGI o de los principales centros de salud o, por ejemplo, de la dirección de género, pero esperaríamos que el mismo porcentaje de mujeres haga actividad física que el porcentaje de hombres. No sé si tú conoces el dato en hombres. Sí, se ha calculado de acuerdo a estas encuestas nacionales de tipo INEGI del 40%. Lo que pasa es que siempre ha habido un tema de que durante el embarazo
Y yo creo que particularmente en el primer trimestre hay riesgo de perder al pequeño, ¿no? Entonces, aquí es un tema que tal vez habría que manejarse con mucha cautela de que cuando hay un embarazo y el embarazo es normal, no está prohibido hacer ejercicio. Y esta recomendación práctica que dices de 10,000 pasos suena como algo muy claro, muy definido, ¿no? El tema es que los que no están acostumbrados, vamos a ver si lo logran, ¿no? Pero sí, globalmente un 45% de los adultos, según INEGI, hacen ejercicio, algún tipo de ejercicio, de una actividad rutinaria, ¿no? Físicamente. Parecería ser que hay, pero probablemente esto esté sujeto a cambios en estadísticas globales, ¿no? Yo sí tengo la impresión que durante el embarazo algunas mujeres piensan que es mejor no hacer ejercicio. Entonces esto pues no sería lo ideal de acuerdo a lo que platicaste, porque además sería un factor que promovería más tal vez la ganancia ponderal, ¿no? Ok, Liz, pues yo creo que fue muy clara la exposición porque veo que no hay más preguntas. Yo te pediría que... bueno, yo tengo una pregunta. Si tienes alguna idea de estudios de fibrosis, ¿qué tanto de las personas con embarazo o que se hayan hecho evaluaciones de la fibrosis hepática antes y después del embarazo? Si hay alguna estadística de esto que aumentara después del embarazo. No existen estudios ni ensayos clínicos al momento, porque desgraciadamente, al igual que los ancianos, los niños, las mujeres embarazadas por el producto, son de las poblaciones que no entran en los ensayos clínicos pivote. De los ensayos clínicos de medicación, de fibrosis y demás, por el momento, la mayor parte de pacientes no involucra a ancianos o a mujeres embarazadas. Entonces, no tenemos datos al respecto. Tendría que evaluarse en algunos pacientes, pero en realidad no debería cambiar el grado de fibrosis. Lo que sí es que tendremos que hacer una evaluación invasiva a través de una biopsia hepática, ya que dado los cambios propios del metabolismo del embarazo, probablemente FibroScan o la elastografía no puedan ser los mejores marcadores o escenarios para estos pacientes. Lo mismo que las pruebas, por ejemplo, FibroTest, FibroMax, ya que estos dependen de los cálculos de los diferentes marcadores inflamatorios y pues obviamente van a estar elevados por la fisiología propia del embarazo. Entonces, la verdad es que no hay ensayos clínicos al momento. Las mujeres embarazadas, desgraciadamente, todavía son una población en la que se tiene el doble de cuidado para este tipo de ensayos porque estamos hablando de la madre y el producto. Sin duda, sin duda. Muy bien. Pues mensaje final, recomendación final para todas las mujeres que actualmente están embarazadas o para las que planeen embarazarse pronto. Mensaje final de prevención de la enfermedad por hígado graso no alcohólico en el embarazo. Si están considerando tener un embarazo próximamente, súper importante la consejería, intentar evitar o disminuir los factores de riesgo de la madre, el padre y el producto, controlar comorbilidades lo que mejor podamos. Y si es que ya se encuentran embarazadas, platicar con su médico, considerar la visita a nutriología para una evaluación completa y determinar cuál es el porcentaje de grasa o el peso que podrían ganar en su embarazo y no solamente quedarse ahí, sino también una vez que ya tenemos al producto, no descuidarnos porque pues sí, obviamente criar a un niño nuevo, las noches sin dormir, la parte de lactancia, el tener que regresar al trabajo, la falta de protección de guarderías infantiles o la falta de protección para el tiempo compartido de la madre y el padre, porque no solamente debemos hablar de la madre, contribuye a este estrés y a que nos descuidemos, a que no comamos bien. Entonces, ya nació el bebé, sí, el bebé es importante, pero recordar que la madre y el padre también son importantes a largo plazo. Llegó una pregunta de última hora antes de cederle la palabra a nuestra querida Hortensia Vázquez.
llegó que si la lactancia, es una pregunta de Roberta Larios, dice, ¿la lactancia sube de peso? Al contrario, la lactancia quema calorías y disminuye peso en la madre y protege al bebé a los ensayos que tenemos. Mientras más tiempo lacte el bebé, menos prevalencia de hígado graso tiene. Entonces, en lugar de subir de peso, la verdad es que la lactancia contribuye a que quememos calorías y se aumente el estado basal, ya que les dé apetito porque están quemando calorías es otra cosa completamente diferente. Perfecto, pues muy claro. Muy bien, pues le pediría entonces a Hortensia, nuestra presidenta del Grupo Amigos del Hígado, que, que haga acto de presencia. Por ahí quedó cerrada No, ya estoy su aquí. área para hacer el cierre formal. Aquí estamos, para hacer el cierre final de la sesión de aula amigo de este miércoles. Pues sí, pues no nos queda más que agradecer a la doctora Topanta por tan excelente conferencia, al doctor Jorge Luis Po y a todos los que se conectaron esperando esta plática les sea útil para cuidar su salud, sobre todo la salud reproductiva, para que cuiden ese hígado. Ahora, si me permiten, voy a hacer unos anuncios. Uno de ellos es que nuestra próxima sesión es el miércoles 9 de noviembre y tendremos un tema muy interesante. Está como incógnito aquí porque nada más es conversando con un hepatólogo. Qué interesante, ¿verdad? Para que hagan y vayan preparando sus preguntas porque no se lo pueden perder. También visiten nuestra página de Amigo, que es www.amigo.com, y pues con esto terminamos nuestra sesión. Les mando un abrazo con mucho cariño y nos vemos a la próxima. Gracias, Gracias, Liz. gracias por la invitación, un gusto platicar con ustedes. Gracias, Doctora, hasta luego. gusto en Buenas verla. noches. Abrazote. Chao, Hortensia. Adiós, doctor. Le mando